Qué hermoso y qué importante es poder disfrutar y preparar nuestro corazón. Hoy estuvimos adorando al Rey, exaltando su nombre, pero yo sentía súper fuerte ahí que el Señor quería abrazar. Algunos necesitaban ser abrazados por el Espíritu Santo. Amén. Así que ahí estaba el Señor, al lado de cada uno, dando ese abrazo que todos necesitamos. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Puedes decir, qué hermoso que es mi Dios. Él está atento a nuestras necesidades. Él nos conoce y Él sabe lo que vos y yo necesitamos. Amén. Estamos felices de poder estar en la casa de Dios, de tener libertad. Valoremos esto, la libertad que tenemos de venir a la casa de Dios y disfrutar su presencia. Amén. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Mira, tenemos acá el QR, me puse las pilas para que vos puedas tener la palabra, porque hoy vamos a hacer algo, mira, vamos a compartir algo que te va a revolucionar. Así como hablábamos, ¿sí? Hay palabras, toda la palabra obviamente viene a nuestras vidas y nos transforma, ¿verdad? Y si nosotros aplicamos todo lo que el Señor nos está hablando, nuestra vida comienza a cambiar. Y quiero ahí que puedan escanear, aquellos que quieran, por supuesto, aquellos que quieran tomar apuntes, obviamente que pueden hacerlo, mejor, el lápiz y el papel. Pero vamos a compartir hoy, ¿sí? ¿Pudieron escanear? Ahí, genial. Así podemos seguir porque en verdad que tengo muchísimos versículos para que podamos leer y después vos puedas seguir leyendo en tu casa. Y hoy quiero continuar, ¿sí? con un tema que hablamos hace algunas semanas atrás, y es acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos estuvieron ese día miércoles cuando hablamos acerca de los dones espirituales? Que yo volé así por todos los dones y no alcanzaba a respirar porque eran muchísimos. Pero bueno, la verdad que después de esa reunión, muchos se sintieron con dudas y quisieron aprender mucho más y otros se sintieron desafiados, reconociendo que tenían dones en su vida y se sintieron desafiados para activarse en fe y quisieron, bueno, seguir aprendiendo. Así que nosotros creemos, iglesia amada, que estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo de Dios, un tiempo donde Dios quiere usar a su iglesia, sus hijos. ¿Y cuántos quieren ser usados por Dios? Amén, ¿verdad? Pero necesitamos activarnos en los dones para ser usados, como bien hablábamos hace unas semanas, para ser usados de manera efectiva y poder utilizar todas estas herramientas que Dios nos ha dado. Por eso, junto con el pastor, queremos comenzar una serie hablando acerca de los dones. Mira, acá tengo a Bauti, ya viene a buscarme. Te amo, gordo. Los distrae. Bueno, muy bien. Queremos comenzar esta serie acerca de los dones y poder hablar un poco más tranquilos, entre comillas, acerca de cada uno de ellos. Y en verdad, mira, yo estaba estudiando esto y decía, ay Señor, si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, despertáramos a lo que Dios tiene para nosotros, revolucionaríamos nuestra familia, nuestro barrio, todo el lugar donde nosotros vayamos estaría revolucionado si nosotros activáramos los dones que Dios ha preparado para su iglesia. Así que este es un tiempo desafiante y queremos dones. ¿Cuántos quieren dones? ¿Cuántos quieren dones de parte de Dios? Bueno, muy bien. Rápidamente quiero leerte, igual ustedes ahí lo tienen, ya pueden sacar el QR.
Rápidamente quiero recordarte, ustedes lo tienen ahí en el apunte, algunas cosas que vimos anteriormente. Ustedes lo tienen ahí, así que acá sí, vuelo, ¿ok? Son 6 puntos que vimos y te los quiero refrescar. Punto número 1, cuando hablamos de los dones espirituales, lo primero que vimos es que un don es un regalo, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo que vimos es que los dones son herramientas que Dios le da a su iglesia, ¿para qué? Para cumplir propósitos divinos aquí en la tierra. Lo tenés ahí. Punto 3. Cuando una persona usa sus dones, todo el cuerpo de Cristo crece de manera coordinada, ¿sí? Si cada uno de nosotros usáramos nuestros dones, la iglesia sería una explosión, ¿sí?, de manifestaciones del Espíritu Santo. Punto número 4. Todos hemos recibido al menos ¿cuántos dones? Un don, al menos un don todos hemos recibido. Aunque no lo identifiques, todos hemos recibido al menos un don. 5, los dones son para usarse, mira, deben usarse conforme a la medida de fe. Mientras yo más uso el don, ¿qué pasa? Más crece, ¿ok? Y el punto 6, los dones son para que Dios sea glorificado y no para que yo sea exaltado, ¿ok? Eso es lo que vimos anteriormente, así súper rápido. Y vimos 1 Corintios 12 y Romanos 12, donde ahí están plasmados todos los dones, ¿sí? Y ahí yo te los enumeré. No vamos a leer 1 Corintios 12, después vos lo vas a leer. Yo te lo dejé anotado y tenés tu Biblia, así que no lo voy a leer ahora. Pero ahí se mencionan todos los dones, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el hacer milagros, el don de fe. Ayúdenme, ¿qué otros dones? Profecía, muy bien, enseñanza, servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en 1 Corintios 12 y Romanos 12 están todos los dones, igual los vimos anteriormente, ¿sí? Ok, si alguno no estuvo ese día miércoles, puede mirar la prédica, ahí los chicos la van a subir a YouTube, calculo que estará, para que lo puedan mirar y puedan ponerse a tono con lo que vamos a comenzar. Así que como bien te dije, vamos a comenzar esta serie de los dones espirituales y para el estudio de esto vamos a agrupar en 3, ¿ok? Dones de revelación, lo tienen ahí, dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder, ¿ok? ¿Hasta acá me siguen? Sí, ok, muy bien. Y lo primero que vamos a ver hoy en el nombre de Jesús son los dones de revelación, ¿ok? Y en estos dones de revelación entran 3 dones, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, ¿ok? Vamos, ¿querés estos dones? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Necesitamos de manera urgente estos dones. En los tiempos que vivimos necesitamos que se activen los dones del Espíritu Santo sobre nosotros. Tal vez otros dicen, ay, pero yo tengo el don de sanidad. No importa. Empecemos a orar para pedir estos dones. Iglesia amada, necesitamos que se activen en el nombre de Jesús. Don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el primero, que es palabra de sabiduría. Y lo tenemos ahí, yo les dejé anotada la definición. Y dice, la palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu del propósito divino y la voluntad de Dios. Grábate eso. La palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu del propósito divino y la voluntad de Dios. Dice, es el despliegue sobrenatural de sus planes y propósitos en lo concerniente a lugares, cosas, personas,
Este propósito se expresa mediante mandatos e instrucciones divinas. Y ahí te dejé algunos versículos. En síntesis, aquel que tiene palabra de sabiduría puede discernir los propósitos divinos, el propósito de Dios y la voluntad de Dios para con lugares, cosas o personas. ¿Es claro? Amén. Bueno, muy bien. Hay algunos pensamientos que vos y yo podemos tener muchas veces acerca del don de sabiduría. Y muchas veces podemos pensar que una persona que es intelectual tiene el don de sabiduría. Y eso no tiene nada que ver. Ahora igual vamos a meternos un poco más profundo. A veces podemos ver personas que son experimentadas, que tienen muchos años o que han vivido muchas cosas y podemos decir, esta es una persona sabia. Y la experiencia nada tiene que ver con la sabiduría. Porque puede que la persona haya tenido muchos años, muchas experiencias, pero nunca haya tomado una decisión sabia. Entonces, la experiencia nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y muchas veces se confunde, ahí lo tenés, la sabiduría se confunde con sensatez, con prudencia o discreción. Pero recordemos la definición, sabiduría es aquel que tiene esta capacidad, esta revelación dada por Dios de entender los propósitos divinos y la voluntad de Dios. ¿Alguien cree en este lugar sin vergüenza, no tengan vergüenza, que tiene el don de sabiduría, que Dios le ha dado el don de sabiduría? No, bueno, ok, lo van a recibir hoy en el nombre de Jesús. Ok, amén, vamos, sí, necesitamos. Ahora cuando profundicemos vas a decir, yo necesito este don en mi vida, lo necesito. Ok, bueno, muy bien, vamos a ver lo que la Biblia dice. La Biblia hace una distinción en 3 tipos de sabiduría, ok. Y vos pensá en todo lo que te rodea a vos y fíjate cómo esto se manifiesta. Punto número 1, la primer sabiduría que menciona la Biblia es sabiduría satánica. Y dice Santiago 3, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría satánica justamente es usada especialmente con propósitos malos. Satanás a sus ungidos, ¿sí? Aquellos seguidores de Satanás, los unge, así como nosotros pedimos sabiduría de parte de Dios. Satanás también da sabiduría a sus seguidores, pero ¿para qué? Para que el reino de las tinieblas avance. Y decime si hoy el reino de las tinieblas no está avanzando. Decime. Cómo cada vez inventan más estrategias para infiltrar todas cosas que son del reino de las tinieblas, en las escuelas, ¿en dónde más? En todos lados, en la televisión. La otra vez mirábamos unas propagandas acerca de, eran de Barbie, pero de la muñequita Barbie, y terminaba diciendo, sé lo que quiero hacer. Entonces son todos mensajes subliminales que vienen a nuestra mente, a los hijos, aquellos que están mirando la televisión. Y esa es sabiduría que Satanás le ha dado a la gente que no tiene a Cristo. ¿Para qué? Para que el reino de las tinieblas avance, se infiltre, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y empezar a orar y pedir, Señor, yo necesito sabiduría para poder contrarrestar todos esos ataques que vienen, pero mira, como bombardeos para nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, etcétera, ¿ok? Entonces, primer sabiduría mencionada en la Biblia es sabiduría satánica. La segunda
que es mencionada es la sabiduría humana. Y ahí tenés 1 Corintios 2, del 1 al 5, y no te voy a leer todos esos versículos, pero es un relato de Pablo, pero me anoté solo el versículo 4, donde Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. A ver, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría humana es la que proviene de la preparación, de aquel que estudia, de aquel que se mete ahí a capacitarse, adquiere sabiduría en cierto tema. Y justamente la sabiduría humana se utiliza para fines personales. Aquel que quiere tener un buen trabajo, bueno, se mete a estudiar, se capacita, estudia más, y son para beneficio personal. Entonces, la sabiduría humana es la segunda que menciona la Biblia. Y la tercera, y ahí yo te dejé más versículos, para que vos puedas continuar con este estudio que en verdad está tremendo. Y la tercera sabiduría que menciona la Biblia es sabiduría divina. Y ahí lo tenemos en 1 Corintios 2, 6 al 7, y sigue con este relato de Pablo. Pero lo que te quiero decir es que la sabiduría divina es dada por Dios. Creo que lo tenés ahí en el apunte. Es dada por Dios y es la habilidad, escucha esto, es la habilidad de aplicar el conocimiento espiritual. O sea, la sabiduría divina es una habilidad que Dios te da para que vos apliques sus principios a tu vida cotidiana. Es algo que vas a ver, lo vamos a aprender ahora, lo podemos desarrollar. Necesitamos desarrollar sabiduría en nuestra vida, lo necesitamos. Sigue diciendo, es la sabiduría que impulsa el reino de Dios y es manifestada en el hombre espiritual. ¿Cuántos espirituales hay acá? Amén. Vamos ahí. ¿Cuántos espirituales hay? Amén. Entonces Dios quiere derramar en este tiempo sabiduría sobre nosotros. Y ahí tenemos Proverbios capítulo 2, versos 6 al 7. Dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da sabiduría? Jehová, el Señor, Dios es el que nos da la sabiduría. Verso 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ahora, la palabra de Dios, cuando nos metemos a estudiar estos temas, nos impulsan una y otra vez a que nosotros busquemos la sabiduría. Es necesaria para nuestra vida cotidiana, no solamente para cuando estamos aquí en la iglesia, sino para nuestro día a día. Y cada vez, mi hermano, y no es que te vengo a tirar mala onda, no es eso, pero cada vez las cosas se van a poner más difíciles. Hoy en día, cada vez hay situaciones que son más difíciles de resolver. Y si nosotros no tenemos la sabiduría dada por Dios, vamos a meter la pata. Y después vamos a tener que arreglar esos errores que cometimos. Entonces, la sabiduría que Dios quiere darnos es justamente para que nosotros la apliquemos en nuestra vida diaria. También en la iglesia, obviamente. Y justamente, como te dejé anotado ahí, para la manifestación correcta de los dones espirituales. La clase anterior, iba a decir, la vez anterior hablábamos acerca de los dones y yo preguntaba si sabían qué dones tenía cada uno. Y muchos después nos contaban y decían: yo creo que tengo el don de profecía, yo tengo el don de enseñanza, yo tengo el don de sanidad, etcétera, etcétera. Muchos tenían estos diferentes dones, pero ¿sabes qué? Necesitamos el don de sabiduría para administrar los otros dones que Dios nos ha dado. Porque si Dios me dio dones, pero yo no los sé administrar, si yo no los sé usar correctamente, voy a ser macana. Entonces necesito la sabiduría de parte de Dios para poder ser un buen administrador de lo que Dios me da. ¿Podés decir amén? Amén. Entonces necesito sabiduría.
Vamos, decilo ahí. Necesito sabiduría, lo necesito. Ok, y vamos a ver lo que te estaba diciendo hace unos instantes, que la sabiduría se aprende. Y vamos a ver 3 medios. Esperen que tome un poquito de agua. Vamos a ver 3 medios por los cuales podemos aprender sabiduría. ¿Ok? Punto número 1, ¿qué dice? Estudio de la palabra. De esta manera yo voy a poder adquirir sabiduría. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si vos y yo nos proponemos meternos más a leer la Biblia, a pasar tiempo con la palabra, vos y yo vamos a ser gente más sabia. Porque recordemos esto, la sabiduría es para instruir a otros y a nosotros mismos en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios si no conozco la palabra? Entonces, si yo quiero ser más sabio, si a mí me interesa este don de sabiduría, necesito pasar más tiempo con la Biblia. Es verdad que estamos en tiempos donde hay muchas urgencias, ¿no? Todo ya, todo rápido. Y es como que surgen tantas cosas en el día que pareciera que no hay tiempo para sentarnos a leer. ¿Te pasa eso? Que tal vez se te voló el día y hoy no leí, hoy no oré. Puede pasar eso porque vivimos como en urgencias. Pero mira, mi hermano, esto es clave. Hay una urgencia que nosotros tenemos que meternos a escudriñar la palabra, a leer, a conocer lo que la Biblia dice. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos. Acá en la iglesia tenemos muchas opciones, pero vos también en tu casa lo podés hacer. Yo siempre les digo, empiecen con ¿cuántos versículos? 1. Y vas a ver cómo ahí ya te vas metiendo más y más en la lectura de la palabra. Es apasionante, es atrapante. Cuando vos empezás a leer la Biblia, te lleva solo. El Espíritu Santo, ¿viste como las series de Netflix? ¿Viste que pasan una tras de otra? Bueno, la Biblia es lo mismo. Vas pasando de una historia a otra. De la misma manera te atrapa la Biblia. Así que, mi hermano, necesitamos estudiar mucho más. ¿Podés decir amén? Amén. Entonces, voy a aprender sabiduría si estudio la Biblia. Voy a aprender sabiduría si aplico la palabra, lo que nos hablaba Dios a través del pastor la semana pasada, ¿sí? Necesito aplicar lo que estoy leyendo. Y dice Mateo 7:24, te lo voy a leer en la NTV, dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Y dice, como la persona que construye su casa sobre roca sólida. Entonces, yo voy a ser más sabio primero si estudio la Biblia, si leo la Biblia y si aplico lo que estoy leyendo. ¿Cuántas veces te pasó de leer? Hacé de cuenta que estamos solos, no hay nadie. Estamos charlando así los dos. ¿Y cuántas veces te pasó de leer algo y después te pasa una situación donde vos podías aplicar la palabra y no la aplicaste? ¿Te pasó? Y después decís, ay, Dios ya me había hablado a través de la palabra y yo, en vez de hacer lo que la Biblia dice, hice cualquier cosa. Entonces, Dios nos invita a esto, a aplicar lo que estamos leyendo, ¿ok? Y el último medio por el cual aprendemos sabiduría es compartiendo con otros creyentes, compartiendo con otros cristianos, pero no cualquier cristiano. Vamos a leer acá. 1 Corintios, fíjate lo que dice. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría, ¿entre quién? Entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo,
que perecen. Entonces yo necesito compartir con otros cristianos, pero que sean sabios, que me desafíen a que yo pueda crecer en mi fe, que me impulsen a más, que me impulsen que despierten algo en mi interior, en mi corazón, para buscar más de la presencia de Dios. El que se junta con sabios, ¿qué va a ser? Sabio. Entonces necesito juntarme con gente del reino, gente que va a estar instruyéndome, enseñándome, guiándome, dándome una palabra y que me empuje también a mí a seguir aprendiendo. Entonces, de esta manera yo voy a aprender sabiduría. Yo me voy a convertir, voy a ser más sabio. Si leo la Biblia, si aplico lo que estoy leyendo y si me junto con gente sabia. ¿Puedes decir amén? Amén. Muy bien. Vamos ahí a ver rápidamente los propósitos del don de sabiduría. Y acá es cuando empezamos a decir, necesito el don de sabiduría. Necesito este don. Fíjate, aquellos que tienen este don pueden advertir a una persona de algún peligro próximo y librarlo de algún daño. ¿Por qué? Porque ya está anticipado. Y ahí tenemos un primer versículo que es Jonás 3, del 3 al 5. ¿Estamos bien? Amén, muy bien. ¿Estamos regulando? Son mucha información, ¿no? Por eso se la dejé plasmada ahí. Voy a tratar de ir más lento para que podamos poder recibir esto en nuestro espíritu, porque en verdad que es necesario, es necesario. Y dice Jonás 3, del 3 al 5, dice, y se levantó Jonás. Conocen la historia de Jonás, todo lo que pasó, lo que él no obedeció, etcétera, etcétera. Pero después él recapacita, conoces lo que pasó ahí, y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el verso 10 dice, y Dios vio lo que hicieron, dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces este primer punto es clave. Aquel que tiene el don de sabiduría puede advertir algo que va a pasar, de algún peligro extremo, poder anunciar, poder decir, para que eso no pase. O sea, fíjate cómo todos estos dones están conectados con el don de profecía, pero es necesario que nosotros tengamos nuestros oídos abiertos, atentos, para escuchar la voz de Dios. Para que podamos saber cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces necesitamos el don de sabiduría. Necesitamos este don para dar guía, el punto 2, para dar guía a una persona en una dirección particular en circunstancias especiales. ¿Alguna vez te pasó que alguien viene y necesito que me ayudes con esto? Tengo que tomar una decisión. Y te cuenta y como que vos, no sé qué decir. ¿Te pasó? Entonces, pero si nosotros tenemos este don de sabiduría, podemos, como dice acá, podemos dar guía, podemos orientar, podemos dar una dirección, podemos hablar de parte de Dios, podemos expresar cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos este versículo, Primera de Reyes, me encanta Primera de Reyes, y esta oración es tremenda. Primera de Reyes 3, del 7 al 9, esta oración que hizo Salomón dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Verso 9. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos sabiduría de Dios para poder dar dirección. Hoy hay mucha gente sin rumbo.
Alrededor nuestro hay mucha gente que no sabe para dónde ir, no sabe qué decisiones tomar, no sabe qué hacer. Y nosotros nos falta sabiduría y tampoco sabemos qué consejo dar. Pero si nosotros pedimos a Dios sabiduría, vamos a poder guiar de forma clara, vamos a poder decir con certeza qué es lo que Dios está queriendo para esta persona. ¿Ok? Muchas veces decimos, ok, voy a orar. Pero ¿sabes qué? Hoy en día la gente está buscando respuestas. La iglesia no se levanta llena de los dones del Espíritu, llena de la presencia de Dios. No van a acudir a buscar a Dios si nosotros no tenemos respuesta. Entonces necesitamos, por eso yo creo que este es un tiempo clave de parte de Dios, donde Él nos quiere activar y despertar para que estos dones se activen de una manera poderosa sobre nosotros. Amén. Punto número 3. Necesitamos, la sabiduría sirve para revelar el futuro y dar consejos al respecto. Esta historia de José la amo, me encanta. Hoy hablaba con Martu, me encanta esto. Fíjate lo que dice José. Génesis 41, el 15 al 16 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo leía esto y moría. O sea, fíjate lo que dice acá, no hay quien interprete, le dijo Faraón a José, mas he oído decir de ti que oyes sueños y lo interpreta. Él tenía esta sabiduría de parte de Dios para poder revelar el futuro y dar un consejo. ¿Conocés la historia? Es tremendo cómo él guió a Faraón y la administración que hubo. ¿Conocés la historia? Necesitamos sabiduría. Necesitamos esto. Es tremendo, mi hermano, que se despierte este don, que hoy te puedas ir con hambre por escudriñar la palabra, por juntarte con gente sabia, por ponerte ahí a leer y empezar a aplicar. Es un paso a la vez. Un paso a la vez. Viste que cuando vos aprendés algo es como que ya querés hacer todo. A mí me pasa eso. Yo creo que estoy un poquito frustrada con el manejo, porque yo quiero subirme y ya quiero manejar. O sea, sé que es un paso a la vez. Entonces pasó mucho tiempo y todavía no manejo. Pero nos pasa eso, que queremos aplicar todo rápido. Con la palabra de Dios es lo mismo. Un paso a la vez. Un paso a la vez, hoy un poquito, mañana otro poco, mañana otro poco. Y cuando termine el año, mira, vos vas a adquirir sabiduría, vas a poder caminar en todo lo que Dios ha planificado para vos y para tu casa. ¿Puedes decir amén? Amén. Siguiente, la sabiduría es para recibir provisión en tiempos de necesidad. Y tenemos Hechos 11, 28 al 29, y dice lo siguiente: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Pero fíjate, una persona que tiene sabiduría va a poder recibir esta revelación y va a poder recibir provisión, va a poder hablar para que haya una buena administración. Yo recuerdo, antes que pasara la pandemia, Dios nos venía hablando así súper claro, a través de la palabra. Yo no sé cuántos se acuerdan. Valoremos el tiempo de congregarnos, valoremos el tiempo de estar juntos, valoremos. No sabíamos lo que iba a pasar, pero sabíamos que algo iba a pasar. Y valoremos el congregar, etcétera, etcétera. Después se vino la pandemia y no pudimos, ¿por cuánto tiempo estuvimos sin congregarnos? Entonces,
ahí después surgieron todas las estrategias, ¿no? Pero necesitamos tener sabiduría de parte de Dios. Necesitamos en nuestra vida, la necesitamos para nosotros, pero también para aquellos que nos rodean. ¿Podés decir, yo necesito sabiduría? El mundo necesita, la gente que no tiene a Cristo necesita que vos seas una persona sabia. ¿Para qué? Para que puedan correr a los pies de Cristo. Amén. Bueno, muy bien. ¿Te sentís desafiado con este don? Lo necesito en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar un poquito y a ver si podemos ir al siguiente, que es discernimiento de espíritus. ¿Quedó claro el don de esa palabra de sabiduría? Amén. Muy bien, vamos al discernimiento de espíritus. ¿Estamos ahí? Discernimiento de espíritus. Y ahí te dejé anotados 4 diferentes tipos de espíritus, ¿sí? El primero que tenemos escrito ahí es Dios es espíritu. Y ahí te dejé los versículos, ahora no los vamos a leer, pero ahí los tenés para que puedas después en tu casa seguir con esto. Dios es espíritu. Punto número 2, los ángeles de Dios son espíritu. Ahí tenemos Hebreos. Satanás es espíritu. Efesios 2:2. Y el hombre, nosotros también somos espíritu, solo que estamos ¿en qué? En un cuerpo. ¿Ok? Pero ahí tenemos los 4 diferentes tipos de espíritus. ¿Ok? Ahora vamos a ver la definición del don de discernimiento de espíritus. Necesitamos este don. Dice lo siguiente. Es una habilidad especial, escucha, presta atención. Es una habilidad especial para percibir si las acciones, palabras y motivaciones de una persona son de origen divino, satánico o humano. O sea, esto es algo que Dios te da para poder darte cuenta, ¿sí? Si las acciones, palabras o motivaciones, ¿cuál es el origen de eso? ¿Ok? Dice, este discernimiento se presenta para actuar en el Espíritu Santo, trayendo libertad y victoria sobre estas influencias malignas. Siguiente, opera como protección a fin de no ser engañados. Dice, y nos capacita para entender en profundidad el corazón del hombre, aquello que está oculto a los ojos humanos. Y yo cuando estaba leyendo estas definiciones, pensaba en todo lo que hoy nos rodea, e incluso aquellos que son cristianos. Hoy necesitamos tener discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para poder ver si las palabras, si las motivaciones y si las acciones que está haciendo tal persona son de Dios o no son de Dios. Dice la Biblia, y eso te lo voy a leer al final, que en estos últimos tiempos muchos se van a levantar haciéndose pasar como cristianos, como ungidos de Dios. Pero si yo tengo discernimiento de espíritus, voy a poder darme cuenta cuál es el origen de eso. ¿Sabes qué? Si nosotros no tenemos este don, podemos ser engañados fácilmente. Hoy hay palabras súper lindas que nos envuelven, ¿no? Y es como que, ay, qué lindo que habla y corremos para allá. Ay, qué lindo que habla y corremos para allá. Y somos llevados de un lado para el otro, ¿sí? Y siendo engañados. Pero si yo tengo el discernimiento de espíritus, me voy a poder dar cuenta. Me hablan lindo, qué linda profecía que me dieron, pero yo la tengo que filtrar por la palabra. Hay cosas que después vamos a aprender. ¿Cómo filtro? ¿Cómo me doy cuenta si una palabra es de Dios, no es de Dios? Si lo que me dijo viene inspirado por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a aprender. Porque en estos tiempos, mi hermano, hay mucho de lo falso. Y lo falso es muy parecido a lo verdadero. Muy parecido. Cuando nos dan un billete falso, es como lo agarrás porque es igual al verdadero, ¿sí o no? Pero después cuando vas a pagar algo, no, este es falso. Me dieron uno de 2.000. No me dieron. Pero, ¿viste? Lo falso es muy parecido. Pero si yo tengo discernimiento de espíritus,
me voy a poder dar cuenta, ¿ok? ¿Necesitas este don? Necesito este don. Entonces, cuando se tiene este don, tenemos la capacidad, fíjate, de discernir espíritus, ¿sí? De tener conocimiento profundo, dice, de la presencia y actividad espiritual. Esto es clave. Muchas veces vemos cosas, movimientos o ciertas cosas que pueden pasar, pero yo sí tengo el discernimiento, voy a decir, no, eso no es de Dios, o sí es de Dios, ¿no? Entonces, pero necesito el discernimiento. Y el punto 3, ver claramente lo que está sucediendo en el reino de los espíritus. Necesito discernimiento espiritual, ¿ok? ¿Está interesante? Amén. Bueno, muy bien. Hay errores también, hay cosas, pensamientos que podemos tener respecto a este don de discernimiento de espíritus. Y ojito acá, fíjate, errores con respecto a este don. El don de discernimiento no es la habilidad de ver los errores de otros. Es como que tengo discernimiento, qué rara que es esta persona, ¿no? Es como que estamos viendo, yo tengo un quinto sentido, como no sé cuánto, el sexto, el quinto, cualquiera. El sexto sentido, qué raro. No es estar viendo así los errores o lo rara que es la gente. No se trata de eso. No es que voy a estar viendo pecados. No me está diciendo qué oculta. Y hacemos los ojos así, ¿viste? ¿Qué oculta? No es eso. El discernimiento de espíritu no es eso. Tampoco es el arte de leer la mente. Yo sé lo que estás pensando. No es eso. ¿Ok? Y el otro dice, este don no es una percepción psicológica, nada que ver. O sea, el discernimiento de espíritus viene de parte de Dios. Y vamos a tener discernimiento, si yo puedo escuchar la voz de Dios, si yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo, entonces ahí el Espíritu Santo va a traer esta revelación y voy a poder discernir qué es lo que está pasando en realidad. Entonces fíjate, para el don de sabiduría necesito buscar a Dios, necesito pasar tiempo con la palabra, necesito tener comunión con el Espíritu Santo, y para el don de discernimiento de espíritus, igual. Lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, y acá me desmayo, uso y ejemplos del don de discernimiento de espíritus. Y acá vamos a ver ejemplos que están escritos en la Biblia de este uso del don. Punto número 1, dice Pablo, a través de este don pudo discernir un espíritu de adivinación. Dice Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero Pablo tenía este discernimiento de espíritus, dijo, esto es un espíritu de adivinación, nada que ver con Cristo, ¿ok? Entonces, a través del discernimiento, Pablo pudo hacer eso. Siguiente, Eliseo, a través de este don, pudo ver el mundo espiritual. Y acá tenemos Segunda de Reyes 6:17 y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero cuando vos y yo tenemos este don de discernimiento espiritual, podemos ver el mundo espiritual. Podemos ver que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El Señor es el que pelea nuestras batallas, pero necesitamos tener discernimiento para poder ver eso. Amén. Siguiente, este don sirve también para ayudar a liberar a los afligidos, oprimidos y atormentados. Y dice en Marcos 9:17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo.
Este don nos ayuda justamente para poder orar específicamente. Cuando yo puedo tener el don de discernimiento y traen a alguien que necesita oración, no voy a estar reprendiendo todos los espíritus que conozco. Entonces puedo identificar qué es lo que está operando en esa persona y poder orar de una manera efectiva. ¿Sí? Poder orar y poder, como dice acá, liberar a aquel que está afligido, aquel que está oprimido o aquel que está atormentado. Pero yo necesito tener discernimiento, ¿ok? Un poquito más, seguimos. Este don sirve para desenmascarar a los demonios obradores de milagros. ¿Sabías esto? ¿Sabías que hay demonios ahí que traen esta confusión y operan milagros también? ¿Para qué? Para confundir a aquellos que no tienen a Cristo, pero también a los que tienen a Cristo. Entonces, si yo tengo el discernimiento de espíritus, voy a poder saber cuál es la fuente de poder, ¿ok? Y tenemos ahí Apocalipsis 16:14. A mí este versículo dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero fíjate lo que dice la primera parte. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, hay espíritus que hacen milagros también. Pero si yo tengo el discernimiento, si yo puedo estar empapado del obrar de mi Dios, si yo lo conozco a Él, yo voy a poder identificar y no me van a engañar. A mí eso no me van a decir que es de Cristo, porque yo me doy cuenta que eso no es de Cristo. Pero si yo no tengo este don, este discernimiento, y también voy a correr detrás de esos que engañan y que hacen milagros. Entonces necesitamos esto. Y un punto más, el último, dice para estar protegido, contra los engaños de las falsas doctrinas. Y este versículo, mira lo que dice. 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y este versículo 14, escucha, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero esta primer parte es tremenda. Como hay tanto engaño hoy, falsas doctrinas, tantos movimientos que se han levantado, que han surgido para traer tanta confusión, para traer falsas doctrinas, para traer tanto engaño, aún en el cuerpo de Cristo. Pero si yo tengo discernimiento de espíritu, mi hermano, voy a poder darme cuenta. Me encanta este versículo, lo que está diciendo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Escucha esto, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, estos dos dones necesitan estar activos en nuestra vida, en este tiempo. Pensá en todo lo que a vos te rodea. Pensá todo el bombardeo que tenemos a nuestro alrededor. Pensá hoy cuántas iglesias también surgen así de la nada y que todos corren y no sabes qué es la doctrina, cuál es la doctrina que están teniendo. Y porque pegan 5 gritos, la gente corre ahí y lamentablemente hay tanto engaño. Mi hermano, yo no es que te estoy hablando mal de alguna iglesia, solo te estoy diciendo, metámonos a leer la Biblia, a escudriñar lo que la palabra dice, a meternos con el Espíritu Santo para que podamos tener luz, para que tengamos estos dones que están disponibles
terribles para nosotros, para sus hijos. Y esto no es nada, porque más va pasando el tiempo, más engaño va a haber, más corrupción va a haber, más mentira va a haber. Pero si yo tengo el don de discernimiento de espíritus, nadie, mi hermano, nadie me va a engañar. Nadie va a poder decirme esto es verdadero, porque yo sé, tengo una convicción, hay una seguridad dada por el Espíritu Santo que me está diciendo eso es falso. Entonces necesitamos, iglesia de Dios, meternos a buscar más de la presencia del Padre, a buscar más de su Espíritu para poder recibir estos dones y que nuestros ojos sean abiertos, que caigan las escamas de nuestros ojos y haya libertad en nuestra vida. ¿Podés decir amén? ¿Podés decir amén? Gloria a Dios. Y el último, solamente te voy a dar la definición, porque son muchos versículos, estos son muchísimos. Después lo vamos a continuar, pero solo te voy a leer la definición. Palabra de ciencia es la habilidad sobrenatural, escucha esto, de recibir de Dios por medio de revelación hechos acerca de cualquier cosa que una persona no puede saber por medios naturales. Revela información precisa en situaciones específicas, manifiesta misterios exactos con un propósito divino. Aquel que tiene el don de ciencia puede saber cosas que humanamente nunca podría saber. Entonces es Dios revelando, trayendo información exacta. Aquellos que ministran, aquellos que tienen a cargo gente, aquellos que discipulan, todos nosotros discipulamos. En nuestra casa, en el trabajo, todos discipulamos. Necesitamos tener esto. ¿Cuánta gente hay oprimida alrededor nuestro? ¿Cuánta gente que está necesitada? Y si yo tengo este don, puedo dar con exactitud, Dios revelar a través de nuestra vida con exactitud lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente hay con angustias que no saben ni de dónde vienen? Pero Dios en este tiempo, mi hermano, como te dije al principio, Dios te quiere usar y de una manera efectiva. Dios te quiere usar, Dios nos quiere usar a vos y a mí para manifestar su reino con poder, para que la gente corra a los pies de Cristo y no a través de la adivinación o de la brujería, de la hechicería, de que me tiren las cartas o detrás de cualquier cosa que los va a llevar al mismo infierno. Entonces necesitamos, iglesia, de una forma urgente, revestirnos del poder del Espíritu Santo, llenarnos de estos dones de revelación que, mira, van a ser de vos una bomba explosiva para manifestar el reino con poder. Amén. ¿Te querés poner en pie? Vamos a orar, yo quiero orar.